Entonces, bueno, un poco de historia, de 0 a 1. No sé si han escuchado ese término de 0 a 1, de 1 a n, ¿cierto? Un tema de procesos. Ok, entonces lo que pasó en El Salvador básicamente es un escalamiento vertical, ¿cierto? Ir de 0 a 1, de la nada a que un país utilizara Bitcoin como moneda de curso legal. Y todo arrancó, no fue un momento a otro, no fue tan rápido como parece. Todo arrancó más o menos en 2009. En 2009 Mike Peterson, Jorge y Román, que muchos, los que me conocen la historia, le dicen chimbera, pero básicamente son las tres personas que están en el SONTE haciendo todo el trabajo, arrancaron con algunos programas juveniles y trabajo social en el 2009, hasta 2019. ¿Sí? Eso, digamos que es un tema muy importante porque es el tema de credibilidad, ¿cierto? Ustedes, pues no sé si lo han visto, sobre todo en temas políticos, y si yo quiero hacer una implementación de un cambio económico, un cambio fuerte en la sociedad, igual necesito tener esa credibilidad. Y ese primer paso, esos primeros 10 años, fue lo que les dio a ellos esa credibilidad para poder arrancar lo que arrancó en el 2019, cuando alguien anónimo donó alrededor de 17 bitcoins y fomentó una economía circular dentro del SONTE. La condición era simplemente que no lo tenían que cambiar a alguna moneda fiat o algo así por el estilo, sino que tenían que fomentar como, de alguna manera, crear una economía circular. Y eso fue, digamos, como el gran reto que tuvieron ellos, y obviamente tuvieron muchos problemas y muchas cosas, pero bueno, al final resultó en lo que todos conocemos. Eso duró un tiempo hasta que más o menos en junio de 2020, Nicolás, que es el CEO de Galoy, vio, creo que un artículo de Forbes, si no estoy mal, sobre Bitcoin Beach, y eso fue como el detonante para ir, ayudar y contribuir, que digamos que es como de las principales cosas que caracteriza a la gente que en ese momento está trabajando para El Salvador, ¿cierto? Estamos ahí porque queremos hacerlo, porque queremos contribuir y porque queremos, pues, ayudar a que esto sea una realidad, pues no solo en El Salvador, sino en el resto del mundo. Ahí en ese momento nace Bitcoin Beach, digamos que hace un desarrollo de una wallet específica para el SONTE. Inicialmente ellos intentaron con transacciones on-chain, con todos los problemas que eso conlleva en una economía, todos esos problemas que mencionaron ahorita en las charlas anteriores, pasaron ahí. También llegó el CEO Strike, lo conocen también, y de alguna manera empezaron a articular una serie de servicios, Strike, con el tema de poder mandar desde Estados Unidos dólares a El Salvador. No sé si ustedes conocen, El Salvador es un país pequeño, como 6 millones de habitantes, la mitad o algo así está en Estados Unidos, envían remesas, el 80% hasta ese punto no estaba bancarizado, entonces digamos que era casi que caldo de cultivo para que algo como esto pasara. Entonces al final nace Bitcoin Beach Wallet con un esquema totalmente diferente a lo conocido hasta el momento. Uno, por temas como de facilidad, había que enseñarle a personas, por ejemplo, a la mamá de Jorge, que probablemente sea la mayor heroína anónima que hay, que fue el primer comercio de allá en aceptar Bitcoin, ¿cierto? Obviamente porque era la mamá y demás, pero es un hito histórico, se llama Mamá Rosa, fue la primera cuenta de comercio dentro de El Salvador. Y lo más notable es que no puso los peros que normalmente ponemos en economías como esta, ¿cierto? Un país sí, que está mucho más bancarizado, que tiene un sistema financiero un poco más moderno y demás, ¿cierto? Es la primera pregunta, bueno, ¿yo cómo lo convierto a dólares? ¿Cierto? Ahorita igual vamos a ahondar en ese problema. Entonces, por eso es tan notable, señora, debería, cuando uno llega allá a El Salvador, tener su valla, porque lo que implica y lo que significa para el resto del mundo es impresionante. Entonces, bueno, la wallet se desarrolla en unos meses, tiene ciertas características que no tenían otros wallets en ese momento, por ejemplo, las transacciones intraledger, como las llamamos nosotros, básicamente transacciones internas en la wallet, que no necesariamente pasan por Lightning o on-chain, ¿cierto? Y nace con una premisa de Lightning First, o sea, primero Lightning y SAT First, o sea, o Satoshi Standard, como le dicen algunos, ¿cierto? Si ustedes ven algunos wallets, por defecto vienen con Bitcoin, ¿cierto? Entonces vos tenés que leer 0.000 algo y es muy difícil para temas contables, ¿sí? Si ya de hecho tener otra moneda es difícil para temas contables, digamos que pensar en Bitcoin es mucho más difícil por el tema de los decimales, entonces nace también con esa premisa, ¿cierto? Y para los que están haciendo la transición a vivir en un estándar de Bitcoin, por ejemplo, como en mi caso, ya se vuelve casi que natural tener satoshis como estándar y no Bitcoin como tal, entonces ya uno piensa en millones de satoshis. Sí, a mí me queda muy fácil porque en pesos colombianos es casi que 1 a 1, un satoshi es un peso colombiano, entonces digamos que es relativamente fácil, ¿cierto?
Vamos a ver cuántas monedas alcanzan ese punto. Entonces, para mí es muy fácil pensar en satoshis, pero obviamente a medida que ustedes vayan haciendo más transacciones y demás y se vayan, digamos, involucrando un poco más en si pueden, obviamente, en vivir en un estándar Bitcoin, pues digamos que es mucho más fácil hacerlo en estándar de Satoshi. Entonces, así nace con esas características, con todas las restricciones de internet que puede tener un pueblo como el Zonte, que básicamente son 2.000 personas, un pueblo, bueno, que estaba casi que abandonado, de surfistas por allá medio escondido, con muchas restricciones de educación y demás, ¿cierto? Y obviamente acceso a teléfonos, internet y el resto de cosas, bueno, lo que se pueden imaginar de un país del tercer mundo abandonado por la desidia política y la corrupción, ¿cierto? Entonces, todo eso que se puedan imaginar allá pasaba. Y digamos que esa fue la inspiración. ¿Cómo funcionó el modelo? ¿Cierto? Ah, bueno, ahí se me olvidó mencionar Athena. Athena, digamos que hizo algo muy importante, fue poner un cajero en el Zonte. Y ya en el momento en el que vos haces una transacción y lo podés aterrizar a algo físico, a lo que yo estoy acostumbrado, por ejemplo, el cajero sacando, en el caso de El Salvador, $, o por ejemplo, sobre todo cuando uno hace pruebas online, es por ejemplo, recargar un celular con Lightning a través de Bitrefill, entonces la gente como que ya hace el switch y es, bueno, listo, es dinero y lo puedo intercambiar por ahí, ¿cierto? Pues al menos una de las características del dinero, ¿cierto? Entonces, Bitcoin Beach y el Zonte lo que originaron o fue la inspiración para que en El Salvador pasara lo que pasó, que básicamente fue la ley Bitcoin, y que el país adoptara Bitcoin como moneda. Finalmente, ¿qué va a pasar en el 2022? Hay muchas cosas, hay muchos países que están intentando hacerlo, como la República Centroafricana, ¿cierto? Aunque ya uno viendo, por ejemplo, el tema de la República Centroafricana y viendo cómo Bukele es el presidente de El Salvador, hizo el cambio tan rápido que muchos criticaron. Por ejemplo, en este momento la República Centroafricana tiene bloqueada la ley Bitcoin. ¿Por qué? Porque hay presiones, en este caso de Francia, que es la que controla esa moneda de esos 7 países de África y demás, y que ponen presión, se demoraron mucho en hacerlo. Entonces ahora que uno ve eso que está pasando en este momento, entonces se entiende por qué lo hicieron como tan rápido y como tan forzado, ¿cierto? Eso obviamente forzó un montón de cosas desde el punto de vista de tecnología, casi que era imposible hacer una implementación de una wallet para todo un país en 3 meses, o 3 meses y medio más o menos, que fue lo que pasó. Pero ahora uno entiende que esas presiones internacionales son reales y son difíciles de manejar a nivel político, porque obviamente pagar sanciones, un montón de cosas para bancos, los mismos ciudadanos y demás. Entonces ahora uno viendo eso, digamos que más o menos entiende por qué pasó todo así tan rápido. Entonces quería contarles esa historia, porque fue el 0 a 1, eso probablemente sea como de lo más difícil que puede haber, ¿cierto? Pero también quiero contarles otras historias de lo que ha pasado en ese avance horizontal ya después de haber subido ese primer nivel, de todo lo que está pasando. Entonces, digamos, hay un artículo interesante, si lo quieren escanear, solo que es muy largo para hacerlo, que básicamente son las lecciones aprendidas de Bitcoin Beach. Probablemente, si alguno conoce comunidades o algo así, pueda tomar parte de esas lecciones aprendidas. Es un artículo bastante largo, está traducido a 9 idiomas. Yo les puse ahí la versión en español. Pero pues la versión en inglés es la original, hay unos problemas ahí de traducción, pero si saben inglés, pasen en inglés que lo van a disfrutar mucho más, pero está traducido a 9 idiomas también por si lo quieren compartir. Entonces, hasta ahora, en este momento, hay, digamos, 4 cosas principales de esa receta, ¿cierto? Una es el liderazgo en el que la comunidad confíe, básicamente es credibilidad, lo que hablamos ahorita y con eso, ¿cierto? Y eso fue lo que se ganó Mike Peterson, Jorge y Román durante esos años de trabajo comunitario, ¿cierto? Para que la gente confiara en ellos. Lo segundo es una inyección de capital inicial. Necesita haber algo como que impulse esa economía, porque ustedes probablemente lo han visto, conseguir Bitcoin en algunos países, no sé aquí qué tanto, puede ser un poco difícil, ¿cierto? Sobre todo para personas que no tienen acceso a tecnología, a computadora, a hacer miles de cosas en un exchange, registrarse, hacer todo ese proceso, entender que es una orden a market, que es una orden a limit, que, o sea, realmente es un poco más complicado si yo le quiero decir a la persona que me vende helados ahí en la playa, venga, utilícelo, es muy difícil. Entonces esa inyección de capital inicial es muy importante, puede ser cualquier cosa. Ahorita les voy a contar una historia muy interesante que pasó en Perú. El tercer punto es la incorporación de comerciantes, y este es como una de las cosas más difíciles que hicieron en el Zonte, porque era netamente Bitcoin, ¿cierto? Con todo lo que implica la volatilidad y demás, ¿cierto? Y en este momento es como uno de los principales talones de Aquiles, o de los principales problemas que hay en El Salvador y en el resto del mundo donde quieren implementarlo en comercios, es esa convertibilidad.
¿sí? Una cosa es implementarlo en un sitio que está abandonado por el Estado y no tiene otro mecanismo de intercambio, y otra cosa es implementarlo por aquí, por ejemplo aquí en Palermo, no sé, en estos comercios y más que tienen alternativas tecnológicas. Por ejemplo aquí he visto Mercado Pago, que es casi que omnipresente, o cosas así por el estilo, que tienen la tecnología y la facilidad para recibir un medio de pago. Es muy diferente. Entonces, digamos, a lo que voy con esto es que hay que ver el contexto donde se está implementando o donde se está tratando de implementar la adopción para poder ofrecer las alternativas adecuadas a cada una de las personas de ese contexto en el que están. Y finalmente hay un tema de educación, que también es otro de los principales problemas que hay en El Salvador y donde falta, digamos, mucho, donde solo hay una organización, creo, que está tratando de hacer esa educación, porque una cosa es el Zonte. Cuando vos vas al Zonte es como la meca de Bitcoin en el mundo, pero salís un poco más y ya no es tanto, ¿cierto? El tema de, una cosa es decir, va a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, y otra cosa es hacerlo realidad, ¿sí? Una cosa es tuitear algo sobre Bitcoin y ser Bitcoin maximalista en Twitter, y otra cosa es ensuciarse las manos y tener que solucionar los problemas del mundo real, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Y digamos que aquí hay algo más, pero es más lo del contexto. Es mucho más fácil implementarlo donde hay poca bancarización y donde la comunidad o el grupo esté abandonado por el Estado y por las instituciones financieras, que lastimosamente en muchas partes de Latinoamérica eso pasa. Si uno veía, o incluso si uno se mete en este momento a los bancos de El Salvador, uno ve los mapas de los cajeros que normalmente consultan las páginas de los bancos, y es casi que las zonas son las 3 ciudades principales de El Salvador. Y si ustedes ven eso, digamos, algunos países están más avanzados que otros, pero eso pasa en muchas partes, sobre todo en zonas aisladas. ¿Por qué? Porque todo es economía de mercado, y no, digamos que para un banco los costos de tener un cajero, o si alguien ha trabajado en temas financieros, el tema de llevar el dinero, la custodia, obviamente con tanta inseguridad y demás, se incrementan un poco los costos, seguros y bueno, el resto de cosas. Entonces no es viable. Entonces en esas zonas, digamos que es algo adicional que se ve ahí. Es mucho más fácil implementar una economía basada en Bitcoin. Bueno, entonces digamos que parte de esta historia es para diferenciar un poco qué es Bitcoin Beach. Entonces Bitcoin Beach es la organización sin ánimo de lucro que arrancó por allá en 2009, ¿sí? Bitcoin Beach Wallet fue esa wallet que arrancó con Nicolás haciendo como ese primer demo para que la comunidad lo utilizara, solucionando todos los problemas que tenía la comunidad. En ese momento Bitcoin Beach Wallet es una organización independiente, ¿sí? Obviamente como El Salvador ya lo adoptó como moneda de curso legal y creció, porque inicialmente era una wallet para una comunidad de 2.000 personas y creció a 80.000 usuarios de 87 países, casi 1 millón de transacciones, de las cuales alrededor de 400.000 son online entre pagos y facturas. El resto on-chain, intraledger, más o menos es 33%. ¿Sí? Más o menos está dividido así, aunque últimamente en las 2 semanas han incrementado mucho los pagos on-chain porque Chile tiene algunos problemas. Entonces ya obviamente salió de ese contexto de las 2.000 personas que estaban en el Zonte, y obviamente pues tiene que crecer, tiene que proveer servicios a comerciantes, o sea, un montón de cosas diferentes. Y digamos, algo para resaltar del modelo de Bitcoin Beach es que nació con un modelo de custodia compartida. ¿Sí? Hasta ese momento creo que no había ninguna implementación de custodia compartida en las wallets, o eran completamente no custodial o eran completamente custodial. ¿Sí? Si ustedes lo ven, por ejemplo, Moon y Wallet of Satoshi, ¿sí? Son modelos completamente diferentes, ¿cierto? Entonces, digamos que por lo mismo de cómo nació, el sistema de cómo se aseguran los fondos de la comunidad nació compartido. Entonces, ¿eso qué significa en términos reales? Que dentro de la comunidad hay 3 personas que tienen las llaves de cold storage y tienen una multifirma de 2 a 3, y para mover los fondos de la cold storage necesitan al menos 2 firmas de esas personas en las que confía la comunidad, y bueno, y digamos que hay unos procesos dentro de la wallet que mueven cada cierto, no sé, se mantiene el 80% de los fondos en la cold storage y solo el 20% se deja en la hot wallet, pues que es una wallet que está conectada a internet para poder transar, para poder enviar y demás, ¿cierto? Entonces ese modelo digamos, es un poco intermedio, a veces no todo es blanco y negro, y cuadraba perfecto con el caso de uso de lo que pasó en El Salvador y en el Zonte específicamente, ¿cierto? Entonces ese es el modelo, como para que tengan el rango abajo con algunas apps pues, que pueden ver cuál es la diferencia en temas de custodia. Sí, bueno, esto ya lo vimos, digamos que el resumen son 87 países en este momento, casi 1 millón de transacciones, como 400 y pico de comercios. Más o menos es la distribución de tipos de transacciones que se realizan. Digamos que inicialmente los on-chain eran muy bajitas, porque si ustedes ven, incluso si bajan una wallet y tratan de autenticarse, es una opción que está casi que oculta por defecto cuando uno entra a recibir, es Lightning por defecto.
pero ha aumentado por los problemas que ha tenido Chivo, entonces, bueno, digamos que hay otras complicaciones. Pero bueno, y finalmente Galoy, entonces ya tenemos Bitcoin Beach, la organización como la no gubernamental, ¿cierto?, que maneja la comunidad y demás, está Bitcoin Beach Wallet, que es la wallet que provee ese servicio, y a partir de esa wallet, entonces, digamos que han surgido un montón de necesidades, que es parte también de lo que se ha hablado aquí, o sea, hay un montón de cosas por hacer, hay un montón de trabajo por hacer, y dentro de ese trabajo hay algunos trabajos un poco sucios, ¿cierto? Porque, como les decía, o sea, una cosa es tener un nodo implementado en la casa, en su Raspberry, ¿cierto? Conectado con un EPS, con una UPS, perdón, ¿cierto? Que se va la luz, entonces no pasa nada y demás. Y otra cosa es, por ejemplo, pensar qué puede pasar si Mercado Libre o Mercado Pago quiere implementar Lightning como mecanismo para recibir pagos, ¿cierto? No es tan fácil como yo montar un nodo ahí al que tienen acceso dos personas, que por cierto, digamos que hace unos meses estuve haciendo unas entrevistas a empresas que implementan Lightning ya a nivel un poco más profesional, entre comillas, Exchange, algunas organizaciones y demás, y no hay, digamos, una implementación de grado empresarial que me permita montarlo de la manera adecuada, ¿cierto? Con todo lo que eso implica, ¿sí? En temas de confiabilidad, en temas de seguridad, ¿a quién le doy acceso al nodo? No sé, los que tienen la oportunidad de manejar un nodo Lightning, ustedes saben que si tienen acceso al nodo probablemente tengan acceso a todos los fondos, ¿sí? O pueden tener un macaron de lectura, pero bueno, no es necesariamente el tipo de permisos que se necesita para hacer cierto tipo de mantenimientos dentro del nodo y demás, ¿cierto? Una cosa también es manejar, no sé, pocas facturas y demás, y otra cosa es manejar, por ejemplo, lo que mencionaba Nico de los HTLC pendientes, y es un tema que para nosotros era muy recurrente previo a la versión .15 del IND, y era un tema que, ¿cómo le explicas a un usuario que está pagando, nos ha pasado, su nevera o su, no sé, su cocina, y que tiene que esperar 2 horas y que se quedó 2 horas porque tenía que esperar, y es gente que no necesariamente tiene mucho dinero, entonces es como, voy a perder yo mi dinero cuando pagué, y no necesariamente es un problema de la wallet que envía, sino que también de la que recibe. Entonces ahorita igual les muestro parte de las cosas que estamos tratando de hacer, pero hay muchas cosas que están asociadas. Ya cuando uno entra al mundo, por ejemplo, hice una pregunta del tema del IVA y demás, ¿cierto? En temas de contabilidad ese es un trabajo socio que probablemente ningún bitcoiner quiere hacer, ¿cierto? Pero es un trabajo que hay que hacer si queremos fomentar la adopción, ¿cierto? Y contabilidad a todos los niveles, desde contabilidad del nodo Lightning y todo lo que eso implica en una organización. Es decir, yo tengo fondos ahí, tengo Bitcoin, pero yo tengo, por ejemplo, en los canales tengo que tener una reserva, y esa reserva es variable. Tengo que tener contabilidad sobre lo que he ganado por el club de pago que he realizado, y si se los cobro o no al usuario, pues igual tengo que tener una contabilidad ahí también, ¿cierto? Entonces son un montón de variables que se tienen que tener en cuenta desde el punto de vista organizacional para que pueda ser exitosa una implementación. Y fuera de eso, todos los retos de infraestructura, por ejemplo, lo que mencionaba Nico, el tema del espacio y de que uno tiene que almacenar un montón de cosas. Por ejemplo, para nosotros el espacio antes de la versión 15 era un tema completamente que se salía de todas proporciones, porque básicamente cada 3 días tenemos que reiniciar el nodo y se demoraba 1 hora y media en compactar la base de datos, ¿cierto? Entonces y eso son solo cosas que uno ve cuando tiene un nodo que mueve lo suficiente para poder visualizar esos problemas, o cosas como HTLS pendientes que no se consolidaban con una operación de cierre de canal simplemente porque había un bug en el ND. Entonces eso, por eso les decía, hay muchas cosas por hacer, y eso implica relacionarse con las empresas que están construyendo también cada una de las implementaciones del protocolo. Entonces son retos completamente diferentes, pero básicamente por eso nace Galoy. Ahí hay una historia, y también el blog de nosotros está, y es porque nació. Algunos, probablemente los más viejitos, conozcan a Asterix el Galo, creo que era un cómic y demás, y nace por eso, porque resistía a los romanos y demás, y es un poco como la analogía con Bitcoin, y cómo resisten todos los ataques que obviamente ustedes conocen las historias y demás, y cuántas veces ha muerto Bitcoin. Entonces digamos que ese es el origen. Entonces, como para resumir el cuento, básicamente está la organización, está el Bitcoin Beach Wallet, que se puede mencionar en este momento como un cliente más de Galoy, ¿cierto? Y Galoy es como la organización que nace bajo esa necesidad de hacer algo un poco más robusto desde el punto de vista de código e infraestructura. Obviamente eso toma tiempo, porque las primeras versiones de algo, ustedes saben cómo son las primeras, sobre todo los que son desarrolladores, saben cómo son las primeras versiones de algo, y más en un tema como cuando Nicolás fue allá, porque simplemente quería contribuir, estuvo 6 meses de su bolsillo y demás. Estando allá es muy diferente a cuando ya se construye un software que necesita tener ciertas características, ¿cierto? Para cumplir con ciertos estándares. Listo. Entonces, a partir de todo eso, y por eso es tan importante lo que pasó allá, han nacido un montón de comunidades que a veces no son tan visibles cuando uno está, digamos, en otros mundos y no está tan metido en eso. Incluso los bitcoiners que no son
o que no están tan metidos en empresas que tienen cosas en El Salvador, es difícil ver todas esas comunidades que están creciendo o todos esos nuevos modelos, también se puede decir, que están haciendo. Entonces, bueno, el primero fue Bitcoin Beach, un fork de Galoy. Bueno, hay algo muy importante y es todo lo que nosotros proveemos es free open source software, entonces cualquiera puede hacer un fork y demás. Y uno de esos fue Bitcoin Yongo en Costa Rica. Pero el ejemplo de ellos es totalmente contrario a lo que pasa en el Zonte. Ellos son básicamente expat, o sea, gente de afuera que tiene dinero y simplemente quieren su comunidad hippie ahí va a pagar con Bitcoin y demás. Pero es totalmente diferente a lo que pasa en el Zonte. Entonces, y obviamente tienen retos diferentes. Ellos, por ejemplo, si se bajan la wallet, ellos tienen implementado NFC y pueden probar los tags de NFC con la wallet directamente. ¿Sí? Entonces, ellos han hecho aportes, están haciendo una implementación propia de los comercios, así tipo Google Maps, y están trabajando en eso, pues digamos, para poder compartirlo con toda la comunidad y los forks que se hagan de las wallets. Está Praya Bitcoin, digamos que ha crecido últimamente un poco. Bitcoin Teranga, en general, ese no lo conozco mucho, está Bitcoin Lake en Guatemala, y hay uno en especial que me llama mucho la atención. Si ustedes se bajan Bitcoin Beach y abren el mapa, hay como 4 o 5 puntos por allá en las montañas de Cusco, en Perú, donde en unas tiendas simplemente Motiv, que era una organización que básicamente inyectó algo de capital y bueno, tiene una historia bastante interesante porque hasta los amenazaron y todo, si los iban a robar, como a matarlos o algo así. Y ellos consiguieron como $3,000 para comprarle zapatos a los niños porque tenían que bajar por agua y como que se les congelaban los pies y demás. Y a partir de todo eso empezó y no tenían, o sea, estaban abandonados realmente por el Estado. Entonces ahí se cumplieron casi que todas las condiciones y ellos empezaron a usar Bitcoin y es impresionante. Ese artículo creo que solo está en inglés, si lo quieren leer es muy interesante, es largo, pero es muy interesante ver cómo nace una comunidad casi que de la nada. Y otra característica que tienen es que no tienen una wallet propia, simplemente se apalancaron de Bitcoin Beach para poder digamos, transar, ¿sí? Incluso con todas las restricciones que tiene pues, en ese momento, sobre todo en cuanto a cambio de moneda. ¿Sí? Pero bueno, es también de resaltar ¿sí? los que quieran pegarse la leidita de lo que pasó ahí. Y es muy interesante porque también eso nos dice, venga, a veces nosotros que tenemos todas las oportunidades y demás, le vemos pero a la implementación, pero vos ves esa imagen y decís, ¿cómo le pongo pero? ¿Cierto? No, o sea, ni desde el punto de vista técnico, ni de implementación, ni de lo quiero o no lo quiero hacer, o no lo entiendo y demás, es porque ellos lo implementaron estando allá y porque nosotros aquí simplemente no podemos, no queremos, o simplemente no es parte como de, ¿cierto? De lo que funciona o no funciona. Entonces es interesante verlo también desde ese punto de vista social y que le quita pelos a muchas personas, que sean grandes, pequeñas, niños o personas con bajo nivel educativo o lo que sea, incluso personas que no saben ni leer ni escribir. Entonces, bueno, y es parte de la tecnología, aunque sí, ahorita vimos temas técnicos, Nico, gracias por la charla, estuvo muy buena. La facilidad y poder abstraer eso hace que este tipo de cosas puedan pasar, ¿cierto? Y hay muchas cosas por construir y muchas cosas en las que se puede hacer para facilitar este tipo de implementaciones y de casos de éxito. Entonces, bueno, llegamos a esta sección, aunque ya hablé como algo de eso, porque banca Bitcoin de código abierto. El tema del código abierto es sencillo, simplemente por transparencia, para que cualquiera lo pueda usar. En caso en el que algo nos pase, igual ahí está el código para que cualquiera pueda continuar con el trabajo. En caso, sí, Galoy ya levantó dinero y demás, pero puede pasar que simplemente no encontremos un mecanismo para generar dinero suficiente, que también es otra cosa que quiero resaltar. Tenemos que acostumbrarnos a pagar por los servicios, ¿sí? Qué pena pues ahí el comentario ahorita que le hicieron a Moon, no es mucho, es lo mínimo y no creo que estén haciendo lo suficiente para poder pagar a los desarrolladores. Todos saben lo costoso que están los desarrolladores y es un tema que sí, es libre mercado, pero entre nosotros mismos no nos podemos tirar la pelota porque se necesita dinero para poder continuar con la innovación y con el progreso, ¿sí? Todos tenemos que comer, muy pocos casos tenemos la vida solucionada, pero la mayoría tienen familias, tienen que comer, hay que acostumbrarse a pagar y a contribuir, ¿sí? Entonces, aquí les traigo un poquito larga, es de Fiat Estándar, para los que no se lo han leído, es bueno el libro, la parte de la mitad no tanto, pero los primeros capítulos y los últimos son muy buenos. Y básicamente es las razones de por qué la banca no va a dejar de existir si llegáramos a implementar Bitcoin a nivel general, ¿cierto? Y básicamente son 2 razones. Los bancos han servido incluso desde antes del modelo fiat, de todo lo que pasó
este tema de salir del estándar del oro y demás. Antes de eso igual existían los bancos, ¿cierto? Entonces, básicamente es banca de inversión y holdear fondos, ¿cierto? ¿Por qué se hace eso? Porque no todo el mundo está dispuesto a tener sus claves y tener responsabilidad sobre su dinero. Y probablemente muchos ya hemos visto ese tipo de casos en los que alguien pierde los seeds o pierde el backup o se le pierde un montón de monedas porque simplemente no tuvo, digamos que como la delicadeza de guardarlo o no le dio la importancia que tenía en ese momento. Entonces muchas personas, queramos o no, seamos Bitcoin maximalistas o no, va a haber personas que van a querer delegar esa posesión de Bitcoin. Y también ustedes saben que el ahorro genera inversión y esa banca de inversión y esa necesidad de generar y de crear cosas que requieren dinero va a necesitar que hayan especialistas porque no todos tenemos educación financiera suficiente para hacer ese tipo de cosas, entonces probablemente lo delegamos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que el mundo fiat lo ha distorsionado un poquito, ¿cierto? Pero bueno, digamos que eso no va a dejar de existir. Entonces, ¿cómo está el sistema financiero actual? Bueno, yo creo que aquí no tengo que explicarles mucho lo que significa que los políticos, porque en última es un tema político que manejan los bancos centrales, ¿cierto? Para poder gastar más de lo que ingresa, ¿cierto? Todos sabemos que si en alguna casa normalmente hay un problema económico, lo primero que se busca es reducir los gastos y después tratar de ver de dónde saca más dinero, ¿cierto? Y esa debería ser como la lógica general, pero eso no pasa en los gobiernos. Y bueno, aquí no me voy a meter en cosas políticas, pero probablemente ustedes lo han visto de primera mano, qué es lo que pasa cuando se imprime más de lo que se tiene que, pues, de lo que se tiene y cuando se gasta más de lo que ingresa, ¿cierto? Es lento, aunque digamos que lo que me he dado cuenta acá es que ustedes están mucho más avanzados que muchos países, por ejemplo, al menos de Latinoamérica, en temas de tecnología financiera y demás, pero de hecho en la mayoría de países es algo lento. Por ejemplo, las transacciones que hacen aquí instantáneas y demás, eso no es en todos los países, incluso si ustedes ven por ejemplo en Estados Unidos, las transacciones ACH son 3 días y eso es yéndole bien, ¿cierto? Es restrictivo, obviamente. Todos lo han visto, sobre todo al comienzo. Bueno, aquí son un poco más abiertos con eso, pero en muchos de nuestros países, si ustedes tienen relación con temas Bitcoin o cripto en general, los bancos les pueden cerrar las cuentas y bueno, medio ven algo medio extraño y ya entonces le quieren cerrar las cuentas. Yo no sé a quién le han cerrado cuentas acá. ¿Cierto? Entonces es un tema que se tiene que vivir. O, por ejemplo, mandar un giro internacional. Bueno, aquí no puedo hablar de eso, ¿cierto? ¿Cierto? Si ustedes quieren mandar un giro, entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Cierto? Es un poco, bueno, es lento, es un poco opaco, no se sabe exactamente, se puede demorar, no sé si alguien ha hecho un giro Swift, tiene diferentes códigos, dependiendo del tipo de comercio que estén haciendo, bueno, tiene algunas cosas, ¿cierto? Un tanto opacas, no es tan transparente. Entonces la pregunta es, ¿cómo soluciona esto? Sí, sí. Pero no esa es la retórica. Bitcoin fix this, yes, pero debemos construir y recorrer el camino. Y esa es, digamos, como la premisa. Y no solamente desde el punto de vista de desarrollo, sino hay muchas cosas por hacer. Entonces, por ejemplo, aquí la comunidad es muy fuerte y hacen muchos eventos y muchas cosas. Y ese tema educativo es parte de los pilares que hay que ayudar. Y eso no necesariamente requiere gente técnica. A veces cuando a mí o a las personas muy técnicas nos ponen a explicar a una persona del común qué es Bitcoin o qué es lo que representa realmente, más allá de la red y demás, sino es difícil de explicar para nosotros porque estamos muy metidos en el mundo técnico. Entonces, digamos que hay trabajo para hacer en todas las áreas, en temas de comunicación, y también hay mucho trabajo. Por ejemplo, algo tan sencillo como dar soporte en una empresa de algo de Bitcoin. Tenés que saber al menos algo de Bitcoin, lo que significa, ¿cierto? O si está relacionado con Lightning, qué es un hash, qué pasa si queda la transacción pendiente, qué es lo que tengo que hacer. Al menos como lo básico, no necesariamente tiene que ser gente totalmente técnica, y además es una oportunidad enorme y gigante, sobre todo en países donde, digamos que la moneda está muy devaluada, obviamente ganar en dólares en Bitcoin, que la mayoría de compañías Bitcoin pagan en Bitcoin, ¿cierto? Es una oportunidad también enorme y que no solo nos permite contribuir, sino también obtener una retribución por el trabajo que hacemos. Entonces, bueno, ojalá esa respuesta sea un sí rotundo, pero necesitamos tiempo, dinero, lo que les hablaba ahorita, y obviamente conocimiento técnico. ¿Sí? Este tipo de charlas, yo sé que la mayoría no son personas técnicas, pero gracias al trabajo de Nico y de las otras personas que nos están ayudando con los temas técnicos, digamos que es muy importante para que todos
puedan empaparse un poquito. ¿Por qué? Porque también hay casos y es listo, ya estamos llegando al punto en el que tenemos que, por ejemplo, integrar empresas tradicionales en El Salvador, donde hay desarrolladores que nunca han hecho una transacción on-chain online, ¿cierto? Es un caso que va a pasar. Entonces, ¿cómo creas? Por ejemplo, nosotros, y en ese trabajo, sí, tenemos toda la documentación en inglés y basada en que las personas ya conocen todo, por ejemplo, lo que vieron ustedes hoy de cómo funcionan los pagos online y demás, y entonces toda la documentación se hace basada en eso, pero no se hace basado en que, venga, es una persona que no tiene conocimiento de nada de Bitcoin, que ni siquiera ha hecho una transacción on-chain, entonces cómo le explicas Lightning y demás. Pero entonces, bueno, hay que construir, trabajar y recorrer ese camino, ¿sí? Porque una cosa es casi que ese ejercicio de 0 a 1, no sabes qué es lo que tenés que hacer, no tenés a quién copiar, ¿sí? Tenés que construirlo a todos los niveles, desde la parte de protocolo, ¿sí? Hasta la parte más aburrida, que es la parte contable, de impuestos, de capacitación al personal de soporte de las empresas, ¿sí? O sea, es un tema que hay que verlo desde todos los actores que intervienen en temas de economía, ¿sí? Bueno, ¿qué pueden aportar los bancos? Aquí hay algo curioso. Bueno, uno, pueden ayudar a mejorar la experiencia de usuario, y cuando menciono aquí bancos, no necesariamente esa imagen que tenemos de los bancos de empresas gigantescas con miles de millones de dólares a su disposición y demás, aunque también, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, ese tipo de iniciativas como Bitcoin Beach, como Bitcoin Jungle, que están creando sus bancos comunitarios y demás, ¿qué pueden aportar? ¿Sí? Eso es solo como para hacer la aclaración, porque a veces en el mundo Bitcoin los bancos es como, sí, porque nos referimos a los bancos tradicionales y demás, entonces quería hacer esa aclaración. Pero bueno, mejorar la experiencia de usuario, y es parte de lo que pasó en el Zonte, pero también si ustedes ven, por ejemplo, el ejemplo que les mencioné ahorita, qué pasa si Mercado Pago en esas plataformas grandes lo acepta, va a impulsar la adopción pues casi que instantáneamente, porque por ejemplo, si Mercado Pago, ¿cuántas tiendas o comercios tienen puntos de pago en Mercado Pago? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que pueden aportar ese tipo de instituciones financieras a la adopción de Bitcoin. Sí, sí, ese es el objetivo final que queremos. Reducción de costos. Digamos que esto casi que es un aprendizaje de lo que pasó en el Zonte, y es muchas de las transacciones de esa economía circular, y es muy interesante porque el de análisis de datos hizo una imagen, aunque no me la alcanzó a mandar, de cómo se veía la red de pagos dentro de Bitcoin, y es casi como ver la red de Lightning, una figura impresionante, y muchos de los pagos, 33%, y en algunos meses es mucho más, son pagos internos. Entonces eso tiene varias ventajas. Uno, que los costos internos son cero, y dos, que descongestiona las redes, ¿sí? Tanto las redes de primer nivel como la red de Bitcoin y la red de Lightning. Y finalmente, y este es un tema muy curioso, y ahorita van a ver por qué tiene el asterisco, algunos están utilizando este tipo de wallets custodiadas para hacer una especie como cuando uno utiliza una VPN y ocultarse un poco más. Y eso no es solamente a nivel de yo abro el app pues en la aplicación móvil y demás, sino que yo también puedo conectarme a los nodos de esas aplicaciones grandes, crear un canal privado y mover fondos, ¿cierto? Entonces así evita un poco y trata, por ejemplo, el caso que explicaba Nico de por ejemplo, lo de Chain Analysis, que mira los puntos y demás, pero si sale un nodo de estos grandes realmente no van a poder hacer mayor cosa, y si lo hago a través de un canal privado, pues voy a tener mucha mayor privacidad, ¿cierto? Pero dentro de los riesgos de la banca de Bitcoin también está el tema de seguridad y privacidad. Es curioso y es lo normal, ¿cierto? Básicamente es que tenés que dar todos tus datos. Probablemente si son bancos que al final terminan regulando, tengan que sí o sí implementar KYC y AML, ¿cierto? Entonces sí o sí tienes que dejar como de un lado eso, pero digamos siempre hay alternativas. No todos están para una cosa ni todos están para la otra, o podemos jugar puntos intermedios. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, que estoy haciendo la transición del mundo fiat al mundo del Bitcoin estándar y a pagar absolutamente toda mi economía con Bitcoin, es un tema de, por ejemplo, yo utilizo Bitcoin Beach o Wallet of Satoshi, y en ocasiones Moon, dependiendo de ciertos casos, para hacer cierto tipo de transacciones, ¿cierto? Cosas que sé que, entre comillas, van a quedar reportadas, o que necesito que queden reportadas, porque eso es otro también, o al menos en Colombia vos necesitas cierto tipo de movimientos y demás, por ejemplo, para que te hagan un préstamo y puedas comprar una casa y demás. Entonces hay cosas que desde el punto de vista financiero personal necesitas que ellos se den cuenta que pase para poder vivir en este mundo que es en el que estamos, hasta que cambie completamente. Pero, como a mí me gusta mencionarlo, necesitamos esas herramientas de transición.
Sí, y es súper teso porque estamos en una comunidad que es muy fuerte con sus opiniones, ¿sí? Pero otra cosa, como les decía, es cuando uno entra a construir. Y sí o sí necesitamos construir esas herramientas de transición para poder llegar al punto en el que estamos. Y les cuento, pues muchas veces internamente nosotros tenemos un montón de discusiones porque tenemos gente muy maximalista. O sea, yo no sé si ustedes conocen, por ejemplo, a OpenOms, que es de Twitter. Él trabaja con nosotros, pero yo ni siquiera sé cómo se llama. Así es de ese punto. 2 minutos. Okay. Sí, entonces, ¿cómo hace una persona como esa que es Bitcoin maximalista para, por ejemplo, aceptar la implementación de algo que nosotros se llama stablecoins? ¿Sí? Es entendiendo que hay que construir las herramientas de transición, así no nos guste, así no las queramos implementar, ¿cierto? Porque necesitamos hacer y recorrer ese camino y llegar, para poder llegar a donde queremos llegar. ¿Cierto? Bueno, finalmente aquí, para terminar rápido, están obviamente los temas de los gobiernos. Ustedes saben qué pasa cuando los gobiernos meten la mano en los temas de gobierno, ¿cierto? No tengo que explicarlo, pues sí. Listo. Bueno, creo que ya esta parte como la mencioné a grandes rasgos. Básicamente queremos eliminar barreras de entrada, tener transparencia, custodia de fondos mejorada, entre comillas, obviamente de acuerdo a los contextos de cada una de las situaciones o comunidades y demás. Y obviamente efectos de red para, pues es lo que implica el código abierto, ¿cierto? Que yo pueda contribuir, así sea, como decía Francisco, con documentación, ¿cierto? O traduciendo un documento a mi idioma o cosas así por el estilo, así no se ha desarrollado. Y también para aprender de las cosas que están haciendo otros, ¿sí? Estrategias, por ejemplo, en el caso de nosotros, por ejemplo, con los comercios, para hacer un hack mientras se soluciona todo el tema de si uno de los nodos se cae y queda una factura pendiente. Al menos los comercios de nosotros implementamos facturas hold, entonces, que es parecido a pues, es lo que usa Francisco. Entonces, si el comercio no recibe el pago en ese momento, esas facturas tienen un límite de vencimiento y al menos reduce un poco como eso y el cliente tiene la certeza de que va a recibir sus fondos de vuelta porque es una factura hold que se vence a los 5 minutos y como nosotros no la recibimos, pues no vamos a poder confirmar la recepción y simplemente tarde o temprano el usuario va a recibir. Entonces es un pequeño hack nosotros para resolver ese problema, entonces es parte como de las cosas que hay que implementar y esta parte de Stable Sats es muy importante para los comercios en situaciones donde el contexto es que si hay inclusión financiera y ya tiene acceso a otro tipo de servicios y es lo que todos estaban hablando acá, es cómo hacen los comercios, porque ellos tienen, ustedes saben, los negocios se mueren es por falta de liquidez, ¿cierto? Por el cash flow. ¿Sí? No por las ventas. Entonces yo necesito pagarle a los empleados, necesito pagarle a los proveedores y demás, y probablemente no estén dispuestos, sobre todo si tienen acceso a otro tipo de servicios, a la volatilidad. ¿Qué significa eso? Básicamente es un peg con el dólar, ¿sí? Porque en El Salvador es el dólar, pero una estrategia diferente, nunca tocamos stablecoins, siempre es en Bitcoin, obviamente unos riesgos y demás, pero es parte de esos trade-offs que hay que hacer para poder llegar, ¿cierto?, a donde queremos llegar. Entonces, hasta ahora está construido esto, falta un montón de cosas por construir, pero realmente, digamos que lo que más quiero resaltar es este tema de infraestructura. Los servicios que están de cada cliente, sí, se puede ver como algo pequeño, pero todo lo que ha construido el equipo en temas de infraestructura, en temas de confiabilidad, en temas de backups, de seguridad, en cómo se estructuran unos servicios realmente de grado empresarial es el trabajo más grande que se ha hecho y que normalmente no se ve cuando uno expone simplemente una wallet y demás, porque si es una wallet más, no hay demás. Pero esto va orientado obviamente a que las empresas, y bueno, realmente lo pueden implementar desde alguien, un Raspberry Pi, que fue parte del trabajo de OpenOms, hasta alguien que es una empresa grande con un montón de presupuesto y que necesita ciertos estándares, sobre todo para implementar un sistema como estos. Para eso pues hablamos de algo y bueno, lo que falta es un montón de cosas, por no decir todo, desde el protocolo hasta lo que les dije, contabilidad a nivel de los nodos, también contabilidad a nivel de las empresas, muchas herramientas para los comercios, ya hay muchos trabajando, por ejemplo, en temas POS, en acceso a cómo adquirir Bitcoin. Hay una empresa que se llama aste.co, que permite comprar simplemente con un voucher, los pagas con fiat y vas a la tienda y te imprimen un QR o un código y los puedes en la página de Bitcoin. Implementaciones tipo de bot peer-to-peer, que no es para todo el mundo, que requiere, digamos, algo más. Entonces falta un montón de cosas para poder acceder, porque ese es el punto como más difícil a la hora de introducir a alguien, ¿cierto? Y bueno, la mejor forma de predecir el futuro es construirlo y
bueno, eso es todo. Muchas gracias.